La atención de la prensa nacional es la sugerencia hecha por algunos diputados, sobre todo de oposición, en cuanto a reconfigurar la Comisión Legislativa de Credenciales. Para brindarnos justamente una observación sobre esto a profundidad, está con nosotros el analista político licenciado Pedro Citón. Argumentos sobre lo que se propone. No, sí, gracias por la invitación que me hacen. Nosotros estamos viendo que las pugnas en el debate legislativo están frenando el actuar de la Asamblea Nacional y están frenándola por la postura radical y anticonstitucional que tienen los diputados del PRD liderados por Pedro Miguel González, el secretario general, y por Zulay Rodríguez. Nosotros creemos que este clima de hostilidades, este clima hostil que tiene la oposición, es un atentado a la institucionalidad democrática de nuestro país. Y es un atentado porque está poniendo en zozobra lo que es la vida democrática de los panameños, que después de la invasión del 89, de una larga dictadura, nosotros hemos vivido y convivido en partidos de gobierno, en partidos de oposición, sin mayor escándalos, más allá de la vida legislativa. Por eso nos preocupa sumamente que se haya presentado un proyecto que requiere el voto de 2/3 partes para hacer una reconstrucción de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Es obvio que esta propuesta, que tiene que ser aprobada por 2/3 partes, viola manifiestamente la propia ley de la República, de la Asamblea Nacional, que establece en uno de sus artículos que cuando se constituya una comisión, los miembros de esa comisión tienen que estar por un año. Bueno, importante esto que usted nos plantea. Otras cosas inherentes a ese tema que crea expectativa y a lo mejor mucha especulación que no es buena entre la ciudadanía, que en la epidermis de pronto empieza a escudriñar y a hablar cosas sobre este punto de la reconfiguración de la Comisión Legislativa de Credenciales. Pero, ¿qué futuro tiene esta propuesta en el seno de la Asamblea? Bueno, ha habido allá voces de parte de Cambio Democrático que se están oponiendo a esta solicitud, y nosotros saludamos ese comportamiento democrático de ciertos diputados, pero lo cierto es que el PRD en esa propuesta está tratando de darle una pastilla envenenada, un dulce envenenado a los diputados de Cambio Democrático, asegurándoles que en esa comisión tendrán una nueva correlación de fuerza, de donde ellos, Cambio Democrático, tendrá un diputado extra. Ese es lo dulce del asunto, pero eso está envenenado y le voy a explicar por qué. Nosotros en Panamá vivimos en una democracia, vivimos con 3 poderes separados. Cada poder separado del Estado tiene que regirse por una institucionalidad democrática que estamos observando, que hoy el secretario general del PRD es prófugo de la justicia americana, y Zulay Rodríguez, una ex prófuga también a nivel nacional, y que cuando fue juez suplente, daba fallos a favor de narcotraficantes. Entonces estamos observando cómo la maleantería política de antaño y cómo el narcotráfico está penetrando a la Asamblea Nacional, a tal punto está recrebajando esa institución. Y nosotros nos preocupa también, y esto es lo más importante, es que la propia diputada Rodríguez haya manifestado en uno de sus arrebatos, porque no son alegatos, en uno de sus arrebatos, diciendo que se iba a reconstruir la mayoría en esa comisión, era para juzgar al presidente de la República. Eso es muy serio. Yo creo que tener estos propósitos innobles dentro de nuestra democracia y expresarlo así de manera tan burda, tan caníbal, políticamente hablando, pues nos dan a las luces, las claras, las malsanas intenciones del PRD de reconstruir esa mayoría dentro de esa comisión. Porque me permito recordarle algo, y esto es importante: en la Asamblea Nacional es donde más pactos, consensos, diálogos hay para una elección. Y cuando se escogió
a la diputada que está hoy de presidenta de la Asamblea Nacional, ella, claro, el grupo parlamentario de ella cede espacios. Y dentro de esos espacios que ha cedido, nos ha cedido a la bancada panameñista el espacio de la Comisión de Credenciales. Por tanto, dentro de esa negociación, dentro del respeto de la norma, se tiene que esperar que los diputados que estén ocupando esos cargos lo ocupen por durante un año. De lo contrario, sería una violación a la propia legislación que establece dicho mandato. Entonces, lo importante aquí es determinar que estaríamos ante un golpe de Estado legislativo, blando, en donde bajo oscuras intenciones se quiere entonces atentar contra nuestra democracia. Bueno, creo que su argumento es de contenido, licenciado Pedro Citón. La ciudadanía, televidentes y radioescuchas quedan ilustrados. Seguramente se harán conversaciones en el seno del Palacio Justo Arosemena, y aquellos diputados que de pronto tengan otras consideraciones, obviamente harán sentir su voz igualmente. Sí, nosotros los demócratas que luchamos en los años duros de la dictadura, estamos vigilantes y de pie, porque el propio secretario general, Pedro Miguel González, del PRD, ha manifestado que producto de las festividades carnestoléndicas va a suspenderse esta solicitud, porque ellos no tienen la mayoría de votos para poder reformar la constitución de esa comisión. Pero lo cierto es que ha prometido que viene nuevamente a dar zarpazos a la democracia presentando el proyecto del día 19. Nosotros, como le he dicho, no le tuvimos miedo a Noriega en el pasado, no le vamos a tener miedo ahora a Pedro Miguel González, y vamos a estar cuidadosos y vigilantes que el Estado de Derecho en un país democrático que tanto nos costó reconstruir hace 20 y pico de años se mantenga con esa comisión como está constituida en la actualidad. Y evitar cualquier zarpazo, cualquier atentado a la figura del presidente de la República, y cualquier mala intención de querer juzgar a Juan Carlos Varela, que ha demostrado a través de 4 años es un hombre de diálogo, principios, conceptos, y que ha manejado la cosa pública de manera prístina. Bueno, queda ilustrada la ciudadanía con el argumento del licenciado Pedro Citón. Gracias por acompañarnos. Gracias.